2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar. ¿Se acuerdan que durante toda la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues los agoreros del desastre decían que el dólar se iba a disparar y que íbamos a tener una crisis? Pues resultó falso. En medios de comunicación y en redes sociales se dijo que se devaluaría el peso si se aprobaba la reforma al Poder Judicial, pero no ha sido así, como decía. El peso es la segunda moneda más apreciada a nivel mundial. Este gobierno será el primero después de más de 50 años que no se devaluará nuestra moneda. Y esto nos da la oportunidad de ir hacia atrás. Les vamos a mostrar una joya que encontramos el equipo de esta sección y les vamos a decir esta imagen que ven aquí en pantalla. Si le hacen zoom, por favor, mientras voy describiéndola. Circuló en el año 2018 en redes sociales y también se imprimían volantes y carteles para intentar inhibir el voto en ese momento del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que resultó ganador en esa contienda y ahora es el presidente constitucional. Dijeron que si a México lo gobernaba el licenciado AMLO, el dólar estaría a 30 pesos. Habría inflación del 10%, que caería la inversión extranjera 5% y el turismo 7%, que sería el peor arranque de una administración en 70 años. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Para el segundo año no habría cómo sostener los programas sociales, que no habría capacidad del pago de deuda, que habría devaluación y desempleo. ¿Qué creen? También fue falso. Y que para el tercer año íbamos a vivir una de las peores crisis en México con el dólar a 35 pesos. Saludos a Chumel. Tampoco sucedió. La inflación subiría un 24%, subiría el desempleo y que los programas sociales para jóvenes y adultos ya no tendrían subsidio. Ya para el cuarto año vaticinaban que la popularidad del presidente sería la peor en 20 años. Que el presidente buscaría la reelección o postular a alguno de sus hijos al cargo del jefe del Ejecutivo y que desaparecería la clase media. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Todo resultó falso, salvo una cosa. Miren, este cartel tiene algo de verdad. Fue en lo único que acertaron, y es que para el sexto año los partidos de oposición estarían debilitados. Sí le atinaron a eso. Pero los resultados del gobierno fueron diametralmente opuestos a sus pronósticos. Por eso, la gente ya no les cree. Los intelectuales y líderes de la oposición no entienden que el país ya cambió y están sumamente enojados. En eso también son minoría. Por eso vale la pena mostrar algunos cambios positivos en el estado de ánimo de los ciudadanos. Miren, esto es una joya y si lo que acabamos de ver es conmovedor, eso también lo es. Aquí México ha avanzado 11 lugares en el índice de felicidad y se halla en el lugar 25. Pero eso no es todo. Aquí vemos que las niñas y los niños mexicanos son los que se sienten más felices y satisfechos con la vida en el mundo. Y a mucha honra. ¡Viva México otra vez! Hasta aquí las buenas noticias y pues pese a todo lo que vaticinaron la oposición, los políticos y los comunicadores que les hacen el caldo gordo a las mentiras para intentar desprestigiar al presidente, a los funcionarios de la Administración Pública Federal, a las obras insignia, etcétera, pues no les resultó, porque todo esto que dice el cartel es mentira. Pero vamos con esto que circuló durante el fin de semana, a principios de semana, y sobre todo una entrevista que tuvo lugar ayer en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva al expresidente Ernesto Zedillo, que es un traidor, pero ahora lo hacen pasar como un prócer de la democracia. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública para criticar la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Esto tuvo una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales, noticieros de radio y televisión, comunicadores y políticos de oposición se llenaron la boca repitiendo sus palabras. Entre lo mucho que dijo el expresidente priista
hizo especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Y fue más lejos. Y aquí inserte su bonita canción dramática porque voy a citar a Ernesto Zedillo. Cuando me di cuenta que iba a ser el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esta reforma, tanto con la sobrerepresentación, y guardemos esto por favor, en la Cámara de Diputados como mayoría calificada gangsteril en este momento, se dijo a él mismo, no puedo ignorar esto, puedo ser la destrucción de la República que hemos construido entre todos los mexicanos. Eso es como decir lo que dijo la señora, que no podemos mencionar aquí, que ella misma nos quitó las cadenas casi que con sus manos. Pero como no tiene desperdicio, escuchemos lo que dijo en entrevista para Radio Fórmula en el espacio que conduce Ciro Gómez Leiva. Vamos a poner solamente un fragmento. Sí. Pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Miren, nos vamos a dejar ahí porque sí dijo muchas cosas, pero quedémonos con esto. Habla sobre representación, de que debe haber un poder independiente y de que la Suprema Corte debe vigilar el cumplimiento de la justicia. Y aquí es donde vamos a decir, ay, señor, ¿cómo le gusta mentir? Valdría la pena refrescarle la memoria al expresidente Zedillo por todo lo que anda diciendo, pero vamos por partes. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la Corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una Corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Zedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobrerepresentación en el poder legislativo. Y aquí sí tengo que decir, qué descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que solo había 8
8 senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. Y si me pueden hacer zoom, por favor, a la Cámara de Senadores de 1995. ¿Qué tal? En ese momento, 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRIAN, quienes votaron por la reforma de Ernesto Zedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobrerepresentación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores más 25 de PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. ¿Cómo ven? La Cámara de Senadores en 2024, y si ahora me hacen zoom, por favor, de cómo está conformada la Cámara de Senadores en este año. Morena tiene 60 senadores, el Partido del Trabajo 9 senadores, el Partido Verde Ecologista de México tiene 14 senadores, Movimiento Ciudadano 5 senadores, Partido Acción Nacional 22 senadores y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 16 senadores. Señor Zedillo, ¿cuál sobrerepresentación? ¿Usted no se mordió la lengua? Así de desmemoriado anda el expresidente Zedillo. Una reforma judicial que se aprobó en 26 días, la reforma de Ernesto Zedillo, con jugoso regalo para ministros. Por ejemplo, Diego Valadez, quien fungiera como Procurador General de la República entre enero y mayo de 1994 y que, siendo ya nombrado ministro, solamente duró 6 meses, pero sí se le otorgó su pensión vitalicia. Y aunque ya fue aprobada la reforma, continúan mintiendo tan vehementemente que pareciera que algo esconden. Y les vamos a decir que por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. No los culpamos. El pueblo es mucha pieza. Pero aquí no acaban las mentiras que se difundieron sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre estas mentiras. La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado una tormenta de noticias falsas que busca poner en duda su legitimidad. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial es ilegal. Se trata de situaciones, todas ellas, que podrían suponer ilegalidades cometidas por los órganos legislativos que componen el así llamado órgano revisor de la Constitución y con ello comprometer la validez misma de la reforma. Si tú tienes un presidente que publica una reforma a pesar de suspensiones judiciales, es el aviso de que el Estado constitucional de derecho no existe. Esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. El artículo 135 de la Constitución de México establece el procedimiento para reformar la Constitución, el cual se respetó en todo el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma al Poder Judicial. En cuanto a los amparos emitidos para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma, estos no son procedentes, toda vez que la ley que reglamenta el juicio de amparo establece en su artículo 61, fracción primera, que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura y desaparecerá la división de poderes. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. El planeta entero está diciendo México está camino a la dictadura y camino a la crisis económica. Para que supriman constitucionalmente o establezcan constitucionalmente un procedimiento para desaparecer de hecho y de jure al Poder Judicial. A la 1:00 de la mañana fue aprobada la reforma del Poder Judicial en medio de un estruendoso aplauso
por parte de los asesinos de este país llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Así, Morena logró desmantelar el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no elimina ninguno de los tres poderes de la Unión, por el contrario, los fortalece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno y la división de poderes en México en sus artículos 39, 40 y 49. Y ninguno de esos artículos fue modificado con la reforma constitucional al Poder Judicial. 3. Falso que el Diario Oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación establece que este podrá ser publicado todos los días del año, de ser requerido hasta varias veces al día. Infodem. ¿Cómo lo ven? ¿Es cuánto, señor presidente? Tengan buen día.